Pues vamos a hablar de la última parte de este tema que corresponde con la desaparición de la URSS. Ya hemos hablado en puntos anteriores cómo después de Stalin llegaron diferentes presidentes que van a ir llevando ese proceso de desestalinización y de cambios, pero no será hasta el año 1985 con la llegada de Gorbachev, de Mikhail Gorbachev, con el que lleguen realmente los cambios. Bueno, pues el acceso de Mikhail Gorbachev al poder dará lugar al inicio de una campaña que tratará de reformar la sociedad soviética, definida por dos palabras clave, que son perestroika y glasnost. La perestroika, que significa reestructuración, fue la reforma económica realizada en la Unión Soviética a finales de la década de los 80, la cual consistía en convertir a través de un plan y una estrategia concreta una serie de reformas que afectaban a muchas áreas: ciencia, tecnología, estructura económica, política. Todo ello convirtiendo una gestión muy centralizada en un sistema descentralizado. El glasnost o transparencia, de la cual he encontrado esta imagen, que es la más repetida, significa una apertura a los medios de comunicación, una apertura a la transparencia, permitiendo sobre todo libertad de expresión y libertad de opinión. Los problemas a los que tuvo que enfrentar Mikhail Gorbachev los podríamos separar como en 4 grupos. El primero de ellos es el económico. Gorbachev vio la necesidad de aumentar la producción y la productividad, introduciendo incentivos y facilitando la apertura al mercado libre. A nivel político, se promovió la participación política fuera de lo que es el partido único. Además, hubo una apertura de los medios de comunicación, lucha contra corrupción, etc. También se produjo la reestructuración de las relaciones entre las naciones y las repúblicas que formaban la URSS. Otro de los puntos más importantes fue la nueva política internacional. Entre sus principales objetivos estaba el entendimiento con Occidente y sobre todo la especial atención a la relación con Estados Unidos. Pues esta política llevada a cabo por Gorbachev nos va a dar lugar a la desaparición de dos viejas conocidas nuestras. Por un lado, el Pacto de Varsovia y por otro lado, la República Democrática Alemana. En Polonia se abre un nuevo proceso. Recordad que siempre hemos dicho de Polonia que su situación geopolítica y geoestratégica le había marcado mucho y por eso mismo es importante que conozcamos un poquito qué va a pasar en este momento. La oposición al régimen comunista estuvo organizada alrededor de un sindicato conocido con el nombre de Solidaridad y sobre todo de su dirigente, Lech Walesa. Su llegada al poder forzó a los gobiernos a introducir un conjunto de nuevas medidas políticas y económicas, principalmente la amnistía política, la instalación de empresas privadas y la legalización del sindicato. En 1989 se celebraron elecciones libres y Lech Walesa consiguió una victoria de más del 80% de los escaños, consiguiendo así un modelo de aproximación político y económico muy similar al de Occidente. Bueno, y antes de finalizar el tema de Polonia, no podía dejar de contaros que Lech Walesa era un católico convencido y tened en cuenta que Juan Pablo II había sido elegido como papa no italiano después de muchísimos años y era un papa polaco. Eso tiene una connotación importantísima. Os he querido dejar esta noticia en donde Lech Walesa decía que Gorbachev no logró renovar el comunismo gracias al papel de Juan Pablo II. Dice: el que fuera líder de Solidaridad recuerda al pronto santo Juan Pablo II y a tantos sacerdotes polacos que ayudaron a la caída del comunismo. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay que tener en cuenta que el papel de la Iglesia también fue súper importante. Y uno de los puntos más significativos en la caída del comunismo será el fin de la República Democrática de Alemania. ¿Por qué? Bueno, como consecuencia de la presión popular al presidente del gobierno comunista, este se vio obligado a dejar su cargo y una parte del Partido Comunista tomó la decisión de abrir el muro de Berlín, permitiendo la libre circulación de los ciudadanos. Es quizás uno de los momentos más emocionantes con esa caída del muro. Os dejo ahora con un extracto de un vídeo de Televisión Española en donde narra el momento exacto en el que la gente puede cruzar al otro lado del muro. Realmente fue una situación improvisada, ¿vale? Pero bueno, os dejo que lo veáis, es un minutito.
De Bornholm, 9 de la noche. Un equipo de televisión española que hacía un reportaje en Berlín Este se acercó junto con el embajador español en la RDA, Alonso Álvarez de Toledo, al puesto de control del puente de Bornholm. Habían visto en la tele decir al encargado de propaganda de la RDA, Gunther Schabowski, dos extrañas palabras. De inmediato, sin demora, se concederán permisos para viajar al extranjero. Ante la verja del puente de Bornholm había ya unas 50 personas desconcertadas. Una mujer, ante las puertas cerradas, dice a la periodista Rosa María Artal que quiere visitar a unos familiares. De repente, la puerta se abre. Son imágenes históricas, los primeros en pasar al otro lado. La escena aquí es inenarrable, todo el mundo recoge los visados y prácticamente sin rellenarlos, incluso sin rellenarlos, están pasando al otro lado. Pudo haber un momento en el que, al ser una cosa tan improvisada, hubiera marcha atrás, pero fue la gente la que lo impidió. Fue tal explosión de júbilo que era muy difícil el volver atrás. Debe haber sido muy diferente si no llegase por esa metedura de pata en la rueda de prensa, porque poco después una muchedumbre se plantó ante este puesto fronterizo, ansiosa por pasar al otro lado. Entre ellos, una tal Angela Merkel. Bueno, pues a finales de 1989 el muro de Berlín había caído y aunque muchos ya sabían que el final del siglo XX iba a ser muy diferente de lo que había sido la Guerra Fría, pocos se habían imaginado realmente cómo iba a ser ese cambio de profundo y esa transformación política tan importante. Así, el 3 de octubre de 1990 se producen elecciones en Alemania con el triunfo que tenéis aquí de Helmut Kohl y llevarán a la unificación de Alemania en un único bloque. A fecha de hoy, Alemania es la primera economía de la Unión Europea y la cuarta a escala mundial y es también el país más poblado de Europa, uno de los más extensos de la región y el eje geográfico del viejo continente. Bueno, y así llegamos hasta el último punto, que es cómo termina la URSS y cómo acaba la URSS. Bueno, en primer momento lo que tenemos que hablar es que los cambios emprendidos por Gorbachov para abrir la URSS al mundo de Occidente se habían desbordado, generando muchísimos problemas a nivel económico, a nivel político y a nivel social. Surgirán las reivindicaciones nacionalistas, principalmente de quienes, pues de las repúblicas del Báltico, en donde se va a evidenciar la dificultad por mantener un Estado plurinacional. Bueno, en julio de 1990 se celebran las primeras elecciones libres en la URSS, que darán el triunfo a un personaje importantísimo que fue Boris Yeltsin. De Boris Yeltsin voy a hacer aquí un paréntesis, y es que uno de los momentos más divertidos en política fue un ataque de risa, literal, que les dio al presidente de la URSS y al presidente de Estados Unidos en aquel momento, Bill Clinton. De verdad que un momento para la historia. Y llegó uno de los momentos que hizo tambalear esta situación de apertura del comunismo, y es que en agosto de 1991 intento de golpe de Estado por aquellos que pretendían conservar el sistema que existía y los partidarios de las reformas. Y así llegamos al final de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con la independencia de los distintos países que la formaban. Aquí os voy a dejar algunas de las noticias que fueron publicadas en esas fechas, ¿vale? Para que veáis un poco, bueno, lo que fueron diciendo, ¿no? Y llegamos así al final de nuestra historia del comunismo, con la aparición de un nuevo país, que será Rusia, y de 17 repúblicas independientes.